Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar, a esta clase introductoria de psicometría, aplicada tanto al ámbito clínico como al forense. En realidad, la psicometría se puede aplicar a cualquier rama de la psicología. Es una línea de investigación interdependiente porque trabaja con principios matemáticos, principios estadísticos sobre todo. Y eso hace que el psicólogo, en su actividad psicodiagnóstica, pueda emplear esta línea de investigación para reforzar, ¿no?, su evaluación psicológica. De eso trata la clase de hoy, de cómo es que nosotros los psicólogos integramos la psicometría como parte de la metodología de evaluación psicodiagnóstica en diversas áreas. Puede ser el área clínica, el área forense, educativa, organizacional, etcétera, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Voy a ajustar un poco la iluminación, un momento, por favor. Ok, creo que ahí está mucho mejor, ¿ya? Entonces, voy a compartir con ustedes unas PPT. Me van a confirmar si se puede visualizar y sobre todo si se escucha fuerte y claro, ¿ya? A ver, no sé si ahí se puede visualizar la pantalla y si se me escucha fuerte y claro sobre todo. Ok, María nos dice que sí, sí se ve, perfecto. Se escucha también correcto. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Entonces, vamos a hacer algo bastante práctico. Vamos a tratar de hacer una exposición breve sobre el contenido teórico de este tema, que es básicamente la psicometría y cómo es que se aplica en los diversos ámbitos de la psicología especializada, básicamente en la clínica o en la psicología forense, ya que la experiencia que les puedo compartir son de esas líneas de aplicación. Em, Durante 4 años colaboré con el Poder Judicial realizando evaluaciones psicológicas clínico-forenses en el área de familia. Evaluábamos casos de tenencia, régimen de visitas, adopciones, divorcios, apoyos y salvaguardias, una serie de materias jurídicas forenses, ¿no? Luego pasé a trabajar para el Ministerio de la Mujer, donde evaluábamos solamente una materia que era la violencia enmarcada en la ley 30364. Esta es la ley que pretende erradicar, sancionar, eliminar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, durante 7 años colaboré con el sistema de justicia peruano. Y básicamente lo que hace un psicólogo, eh, perito, digamos, vamos a llamarle así, es realizar un psicodiagnóstico clínico forense. La base es el diagnóstico clínico, pero adaptado a la necesidad jurídica. Por eso se le denomina clínico forense. Un ejemplo básico, ¿no? Cuando nosotros evaluamos presuntas víctimas de violencia, la entrevista que solemos hacer es una entrevista clínica por un lado y forense por el otro, ¿no? Luego las integramos, obviamente, ¿no? ¿Cómo es la entrevista forense? ¿Qué pretende realizar una entrevista forense? Pues básicamente encontrar indicadores de violencia, ¿no? Indicadores de una dinámica de violencia mediante esa técnica de entrevista psicológica que nosotros realizamos, que básicamente es una entrevista semiestructurada, pero que el contenido de esta técnica está muy a- alimentada, vamos a llamarle así, muy fundamentada en base a marcos teóricos
que nos permiten justamente detectar estas dinámicas de violencia. No todas las denuncias que se realizan por violencia son dinámicas de violencia. Incluso hay un porcentaje mínimo, pero existe la probabilidad mínima, pero existe, de que la denuncia sea falsa. Muchas veces denuncian violencia, pero esta denuncia no encaja en esta legislativa, ¿no? En esta legislación. Por ejemplo, uno puede ser hasta cierto punto víctima de una, vamos a llamarle así, falta al compromiso de pareja, y tú lo puedes ver como una infidelidad, ¿no es cierto? Tú te enteras que tu pareja, después de 3 años de relación, tiene amoríos con otras personas, ¿no? Entonces, tú te sientes traicionada o traicionado, ¿no? Porque a cualquiera de los dos sexos le puede pasar esto. Pero bueno, después de 3 años de relación, planificando un futuro juntos, tú te enteras que tu pareja tiene amoríos, ¿no? Sexuales con otra persona, ¿no? O otras personas incluso. Te sientes frustrada, traicionada. Efectivamente te afecta. Vamos a hallar una afectación psicológica porque estás con ira, estás frustrada, estás con cólera, o por el otro lado, estás deprimida, ¿no? Tu mundo se derrumba, te desmotivas, todo se viene abajo, sientes que has perdido años de tu vida. Bueno, y denuncias violencia, denuncias, este señor me ha violentado psicológicamente porque me siento mal. Bueno, al momento de realizar la evaluación, nosotros como psicólogos peritos, lo que buscamos es la presencia de indicadores de una dinámica de violencia. Entonces te vamos a preguntar si esta persona te agrede físicamente, psicológicamente, te humilla, hay estereotipos de género, te compara con las otras personas, te prohíbe salir de la casa, te prohíbe trabajar, te prohíbe visitar a tus amistades, te prohíbe seguir estudiando, te prohíbe que tus familiares te visiten, ¿no? Vamos a tratar de encontrar esos 3 factores necesarios en la dinámica de violencia, como son el control, el dominio y el abuso de poder, ¿no? Bueno, entonces tú dices, no, la verdad que nunca, nunca nos hemos faltado el respeto, ni él ni yo, pero la semana pasada me enteré que él tenía sus amantes, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó? Vamos a tratar de investigar, de indagar la historia, ¿no? En la historia todo ok, todo bien, todo era felicidad, pero lo que me ha hecho me duele, efectivamente, ¿no? Efectivamente puede haber un trastorno de adaptación, un trastorno de estrés agudo, alteraciones del sueño, se te puede bajar el apetito. Sí, definitivamente hay afectación, ¿ah? Pero no corresponde a una dinámica de violencia, porque el Señor no te está dominando, controlando, ni, ni sometiendo. Sí te engañó, sí, eso es una falta grave para la relación de pareja, pero la infidelidad, vamos a llamarle así, no es un delito, no es un constructo que sea perseguido por la ley peruana. Bueno, si no, imagínense, pues no faltaría cárceles, no tanto para varones como para mujeres. Con eso no estamos haciendo una apología a la falta de respeto en la pareja, ni mucho menos, pero hay muchos casos que vienen a denunciar violencia cuando en realidad son temas de pareja, de separación, de infidelidades, son temas de intereses, ¿no? Intereses económicos, y eso es lo que en realidad evalúa el psicólogo forense con esa entrevista que aplica en base a los indicadores de una dinámica de violencia.
Y por el otro lado, la entrevista clínica, ¿a qué apunta? A encontrar indicadores clínicos, indicadores de afectación clínica, alteraciones del sueño, del apetito, abulia, anedonia, hostilidad, irritabilidad, psicorreactividad, síntomas ansiosos, síntomas depresivos, síntomas obsesivos, una serie de indicadores clínicos que van a estar en relación a la dinámica pues que estamos hallando, ¿no? Y sí hay casos donde la dinámica es de conflicto, conflicto de intereses entre hermanos, por ejemplo, por terrenos, donde incluso hasta se agreden física y verbalmente, ¿ah? Pero ¿qué sucede? Cuando analizamos el trasfondo de esas dinámicas, pues efectivamente no hay un tema, no hay un tema de género, no hay un tema de control y dominio por parte del agresor, sino que ambas partes, entre familias incluso, se han agredido, se han insultado, se han golpeado, se han aventado cosas. Eso lo debe ver el tema de agresiones, pero no el tema de violencia contra la mujer, por si acaso. O sea, ¿qué sucede si yo estoy en la calle y me agrede un tipo, un desconocido, y me roba el celular? ¿Eso es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo de la familiar? No, eso es un delito, sí, es un hurto, es un robo, es una agresión. Sí la puedo denunciar, pero no con la ley 30.364. Yo tengo que denunciarla con otra ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucede también en los casos de tenencia, por ejemplo. Cuando los papás se separan, hay un conflicto de pareja, muchas veces se separan por temas ya de desamor, el respeto ya no existe en la pareja, empiezan a hacer vidas paralelas. Entonces, pues llega el momento de poner fin a la relación, pero cuando tienen que ver el tema de los niños, sus visitas, se hace muy complicado a veces esos acuerdos, ¿no? Entonces, muchas veces en esos conflictos denuncian violencia, violencia de pareja. Y cuando analizamos el caso, pues efectivamente muchas veces la dinámica no existe, ¿no? Lo que existe es una separación, un conflicto, una dinámica relacional disfuncional, pero no es un tema de violencia. Para que exista violencia, debe haber una figura victimaria y una figura de víctima. O sea, debe haber un agresor que ejerce la violencia sobre una víctima que está sin posibilidad de defensa o sus defensas eh, no son suficientes para el ataque del victimario, ¿no? Para el control del victimario, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo se da una dinámica de violencia típica? Y a veces las víctimas no se dan cuenta de esto. Cuando tu pareja te empieza a pedir tus claves de tus redes sociales, la clave de tu celular, te empieza a pedir que borres a tal tipo, ¿no? Porque no le gusta su foto, te empieza a reclamar el por qué te está dando like esta persona, bloquéala y te obliga a hacer eso, porque si no lo haces, hay una tensión, él te dice que hasta aquí no más, etcétera, ¿no? Entonces, si algo de ti a tu pareja no le gusta, pues tienen todo el derecho de solucionar el tema, de poner acuerdos, límites, y si no se puede respetar esos límites o acuerdos, pues la relación termina, pero algo que caracteriza al agresor o al victimario o victimaria es que no te quiere dejar, no acepta la ruptura. Eso es lo que caracteriza una dinámica de violencia. A veces me han tocado casos donde la presunta víctima dice, vengo a denunciar a mi pareja porque está terminando la relación. Ya, ¿y de qué manera no, cómo te trata? No, que se burla de mí, de mis sentimientos, no me valida, cuando yo estoy triste no me consuela, cuando yo le reclamo algo se ríe, se va a jugar con sus amigos, llega mareado. ¿Qué más pasa, no? Bueno, no le parece suficiente, dice, ¿no? ¿Qué más? Tiene que matarme. No, no,
No se trata de eso, pero se trata de buscar los elementos. Esta persona está describiendo una relación disfuncional, una relación con desamor, pero ¿en qué momento el agresor la está golpeando, ¿no? O agrediendo verbalmente o sometiendo, pero sobre todo, ¿en qué momento ella no puede salir de esa relación, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento se ve amenazada? No puede salir de la casa, no puede generar autonomía o independencia, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ver en los procesos de evaluación. Sí, entiendo que están grabando la clase, estimada Vilma, ¿no? Bien, entonces, justamente para realizar este tipo de evaluaciones clínicas forenses, empleamos un método, una metodología, que es una metodología fundamental. Lo aplican todos los psicólogos en realidad, pueden ser psicólogos clínicos, forenses, educativos, organizacionales o deportivos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la metodología de evaluación para llegar a un diagnóstico, sea un diagnóstico clínico, forense, educativo, organizacional o de cualquier especialidad. Nosotros vamos a emplear, los psicólogos somos representantes de una ciencia. Cuando uno se titula como psicólogo, forma parte de una ciencia reconocida a nivel mundial desde 1879 y que año tras año sigue desarrollándose como todas las ciencias. No existe ciencia en el mundo que no se desarrolle permanentemente, constantemente. Es increíble el desarrollo científico de las diversas profesiones que se puedan ejercer en países con estados de derecho, ¿no? Básicamente países democráticos o que pretenden serlo, ¿no? Donde hay cierta libertad. Es increíble el desarrollo de la ingeniería, de la medicina, es increíble el desarrollo de las matemáticas, de la física, de la química, y la psicología no está exenta de ese desarrollo científico universal. Obviamente, la ciencia se desarrolla muchas veces desde otros países. Sí, se hace muy poca ciencia en Latinoamérica, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. No nos caracterizamos por ser psicólogos científicos, psicólogos que proponen nuevos métodos, nuevas terapias, teorías de personalidad, muy poco, muy poco. Existe, sí, pero Latinoamérica no se caracteriza por su producción científica dentro de la psicología ni de otras ciencias. La ciencia se va desarrollando a nivel de países anglosajones, países europeos, países asiáticos, incluyendo la India, por si acaso. Acá Edson nos va preguntando, ¿no? Y bien, bien, con mucho gusto, para que se haga mucho más dinámica la clase también, voy a ir absolviendo algunas preguntas hasta donde pueda permitírmelo el conocimiento que he podido acumular hasta ahora, ¿no? Porque no podemos saberlo todos, pero sí podemos tener una opinión fundamentada, ¿no? Que es lo que se trata. Edson nos dice, ¿qué tan importantes son las técnicas proyectivas, ya que no podemos medirlo exactamente? Justo de eso vamos a hablar el día de hoy, porque son técnicas, pues, son técnicas proyectivas, son técnicas cualitativas, que si bien es cierto no tienen esquemas cuantitativos, objetivos, y no tienen por qué tenerlo, lo que es cierto es que sí deben fundamentarse de manera científica. O sea, si yo voy a aplicar una técnica proyectiva, tengo que demostrar su estatus científico. Si yo voy a aplicar una entrevista clínica, debo sustentar su estatus científico. Si yo voy a aplicar una prueba psicométrica, en ese caso ya debo demostrar sus propiedades psicométricas, ¿no? Pero en ambos casos, en lo cualitativo o en lo cuantitativo, como profesional, como científico, como representante de mi ciencia psicológica,
yo voy a demostrar la cientificidad de esas técnicas o de esos instrumentos. En ambos casos, y con respecto a las técnicas proyectivas, hay una evolución muy interesante que a continuación la vamos a desarrollar, ¿ya? Lo cierto es que para llegar a un diagnóstico yo tengo que evaluar y para evaluar aplico la metodología científica mixta. ¿Por qué mixta? Porque debo integrar técnicas cualitativas e instrumentos psicométricos cuantitativos. Entonces, mi método emplea una serie de técnicas, un abanico de técnicas y de instrumentos psicométricos. Lo importante es demostrar que tanto estas técnicas como mis instrumentos tienen rigurosidad científica. Si no la tienen, pues el método es espurio, o sea, es un método mal aplicado. Imagínense entrevistar a un paciente, ¿no? Como la entrevista es la técnica de evaluación psicológica por antonomasia, es la técnica que nunca va a faltar. Yo puedo obviar técnicas proyectivas, incluso puedo obviar pruebas psicométricas, pero lo que nunca voy a obviar, a descartar, es la entrevista, la observación, el registro. A veces voy a hacer anamnesis y otras no, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo del caso. Si es un caso de emergencia, probablemente yo aplique entrevista, observación y registro. Si es un caso clínico, ingresaré la anamnesis. Si quiero corroborar, aplicaré técnicas, aplicaré pruebas. Mientras más técnicas e instrumentos integre a mi evaluación psicológica, mucho más preciso será mi diagnóstico. Y al respecto hay como que hay una, ah, no sé si es una, bueno, sí, pues estamos llegando a conflictuar con los psiquiatras y los médicos, ¿no? Por el tema del diagnóstico en salud mental. No creo que sea un debate, ni mucho menos, es un conflicto, la verdad. Lo que estamos pasando en estos momentos es es un atropello más que hemos recibido por parte de los psiquiatras y los médicos peruanos. Imagínense que los médicos psiquiatras no aceptan que el psicólogo clínico diagnostique o sea responsable de un diagnóstico en salud mental. Imagínense, eso solo pasa en el Perú, ¿ah? Y tal vez pasará en algunos países, pero muy retrógrados, muy atrasados tecnológica y científicamente. Pero en todos los países del mundo, el diagnóstico en salud mental corresponde al psiquiatra, al psicólogo, a los profesionales de la salud, pero sobre todo al psicólogo. Las enfermedades mentales, esas son exclusividad del psiquiatra. Entonces, me parece extraño que los psiquiatras, los médicos, no puedan diferenciar entre enfermedades mentales y trastornos mentales. Me parece absurdo porque son personas muy inteligentes, pues, ¿no? Su carrera es tan exigente que requiere, pues, de un CI mínimamente superior al promedio, ¿no? Y que no puedan darse cuenta de eso me parece extraño. Me parece más un tema de conflicto de intereses. Bueno, y eso siempre se ha dado en el Perú, ya que digamos, los que ejercen el aspecto político de la salud mental en el Perú son los médicos psiquiatras, pues, ¿no? Y ellos jamás van a permitir que los psicólogos desplacen, digamos, de algún modo el poder político que ellos tienen, ¿no? Entonces, no es el tema de hoy, la verdad, pero sí es un tema coyuntural. En las redes ustedes van a ver que los psiquiatras y los médicos del Perú, solo del Perú, se oponen al diagnóstico del psicólogo clínico. Se oponen. Entonces, sacaron una ley la cual decía, ¿no? Está vigente esa ley, por si acaso, la ley de salud mental dice, el responsable del diagnóstico en salud mental es el psiquiatra
Y en ausencia del psiquiatra, el médico general. Eso fue absurdo, pues, ¿no? Mínimamente, pues, el psicólogo clínico, pues, debe ser el segundo al mando. Ya, yo te acepto que el psiquiatra sea el responsable, pero, oye, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el profesionalismo, no? El respeto a las profesiones. Permite que el psicólogo clínico, eso sí, clínico, ¿ah? No el psicólogo general, permite que el psicólogo clínico ejerza ese liderazgo también. Pero no, ¿no? ¿Qué dijeron? No, no, no. Primero psiquiatra, después médico general. Entonces, después de tantos años de gestión, hace poco proponen una, sí, es un tema estructural, es un tema político en realidad, ¿no? De poderes. Porque hasta la Asociación Psicológica Americana de Estados Unidos ya se ha pronunciado al respecto, les sorprende, también dicen, pero ¿cómo es posible que en Perú se haga una ley que impida que el psicólogo diagnostique? Eso es algo increíble. Eso no ha pasado ni siquiera en Corea del Norte, ni en Cuba, imagínate, ¿no? Cuba, que es un país cerrado, es un país socialista, creo se hacen llamar, pero a nivel científico Cuba tiene buenos prospectos y buena producción, ¿ah? Entonces, es lo más anticientífico prohibirle a un profesional que haga su trabajo. Eso es absurdo. Lamentablemente pasa esas cosas en el Perú. Esto nos dice que a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿no? Todo cambiará con sustento. Obviamente, la psicología es una de las ciencias más avanzadas en el mundo. En Perú todavía no, porque acabamos de cumplir 44 años. El Perú acaba de cumplir 44 años de profesionalización de la psicología, o sea, frente a los casi 200 años que tiene la ciencia psicológica, ¿no? A ver, vamos a hacer un cálculo. 1987, ¿no? Perdón, 2000 menos 1897. Sí, pues 127 años, ¿no? Que tiene la psicología como ciencia, como ciencia. Más de 100 años tenemos. Pero en el Perú se reconoce al profesional psicólogo desde 1980, 30 de abril de 1980. Entonces, tenemos 44 años recién, frente a los más de 400 años de la medicina peruana. Pues no, ese es el problema, pues básicamente. Ese es el problema. A eso se le llama la parte estructural, justamente. Pero no solo nos quitaron el diagnóstico, ¿ah? ¿Saben qué más nos quisieron quitar? Eso ya fue más irrisorio. Nos quisieron quitar las direcciones de psicología en el MINSA. O sea, cada hospital tiene una dirección de psicología, ¿ya? Y los médicos y los psiquiatras dijeron, pero ¿para qué? Si los psicólogos no deberían tener dirección. Ellos dependen de nosotros, ellos trabajan para nosotros. Ese es el mensaje, ¿no? Fíjate, eso indigna, ¿ah? Eso indigna. O sea, yo si fuera psicólogo clínico, pues me indignaría mucho más. Si siendo forense, que no se meten con mi especialidad, ya me indigna, ¿no? Por un tema, pues, de empatía. Frustra, la verdad. Frustra, da cólera, incomoda, ¿no? Es un atropello, pues es un atropello. Entonces, si bien es cierto, yo no trabajo para el MINSA, pero como psicólogo, como parte del gremio, me incomoda mucho que estén golpeando a mi amigo, pues, ¿no? Que estén golpeando a mi hermano, ¿no? O sea, incomoda, es injusto. Y lo están golpeando, pues, unos abusivos, ¿no? Unos abusivos. Entre 20 están agarrando a uno, algo así, ¿no? Algo así es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hay varios atropellos. Otro atropello ahorita nomás fue el que va a haber serún en los colegios, ¿no? Y tú dirás, ah, qué bien, claro, está bien si te pagan, pero lo van a hacer equivalente, imagínate. O sea, van a poner a trabajar a psicólogos colegiados, ¿ah? En los colegios no les van a pagar un sol durante un año. Entonces, quitándole el espacio a psicólogos educativos, ¿no? Que ellos son los que deberían estar ahí, con apoyo de los serumistas, sí, no hay problema con eso, pero ¿por qué están haciendo eso? Porque nadie, o sea, por dignidad, ningún psicólogo
quiere trabajar más de 8 horas por 1.200 soles, pues en un colegio. O sea, hablemos claro, ¿no? ¿Por qué al psicólogo le pagas menos incluso que un técnico o un auxiliar educativo? Un docente está ganando 3.500 para arriba, como base, 3.500. Mínimamente a un psicólogo educativo, págale 4.000, pues, como especialista. Pide la especialidad, eso sí, ¿ah? Pero págale, pues, como especialista, ¿no? Le estás pagando 1.200 soles, o sea, el sueldo mínimo. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque no quiero herir susceptibilidades tampoco, pero eso es lo que nos está pasando ahorita, ¿ah? En el Perú. Ujú. Si es médico general, no tienes... Exacto, ¿no? Y ese también es la incongruencia, pues, ¿no? El médico general no es especialista, por si acaso. Y bueno, es que hay malas praxis, pues, ¿no? En el Perú todo el mundo se doctorea, ¿no? Tú eres médico y te dicen doctor, eres abogado, te dicen doctor, eres psicólogo general y te dicen doctor. No, el doctor es un grado académico. Para ser doctor hay que tener un grado académico de doctor registrado en SUNEDU, pero acá todo el mundo se doctorea, pues. Sí, es una falta de respeto, es indignante. El 2019 nosotros salimos a las calles, no se logró la derogación de esa ley indigna, pero ahora sí, pues ahora se está presionando, ahora ya tenemos pues cierto gremio, ya somos más o menos 60.000 psicólogos y ya es considerable ese gremio. Incluso ya nos estamos asociando, hay muchas asociaciones. Entonces nos estamos fortaleciendo a nivel gremial, a nivel político también, ¿no? Entonces, debemos defender no está, o sea, no estamos pidiendo nada descabellado, no estamos diciendo que queremos diagnosticar enfermedades mentales, no. Estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos profesionales. Queremos diagnosticar trastornos mentales como lo hace cualquier psicólogo clínico del mundo. Otra cosa sería que pretendamos medicar, ¿no? Yo como psicólogo quiero medicar. No, y podríamos hacerlo con psicofarmacología, pero en algunas, ¿no? Hay países que le permiten dar receta médica a psicólogos en tres aspectos básicos: depresión, ansiedad y problemas del sueño, ¿ve? Ya muchos países lo han implementado, pero imagínate si le dices eso a los psiquiatras peruanos, ¿no? Se rasgan las vestiduras, se vuelven locos seguramente, ¿no? Además que nuestra profesión apunta no solo a la psicofarmacología, nuestra profesión apunta mucho más allá, a la prevención, a la promoción, a las políticas públicas. Y bueno, al parecer, pues los médicos no quieren eso, ¿no? Los médicos quieren recetar pastillas, ¿no? Entonces, bueno. Repito, es un conflicto, ¿ah? Es un conflicto que estamos pasando hoy en día. Entonces, también es cierto que muchos psicólogos no están preparados para el diagnóstico, sobre todo psicólogos generales, que no han recibido una actualización respecto a esto que llamamos justamente psicodiagnóstico. Como ven, el diagnóstico se hace mediante una evaluación científica. Entonces, si yo aplico mi entrevista clínica, tengo que demostrar que esta entrevista que yo estoy aplicando es científica. ¿Cómo lo hago? Con los marcos teóricos. Si yo entrevisto un caso de depresión, por ejemplo, por hablar de los, ¿no? de los aspectos más conocidos, digamos, ansiedad, depresión, yo evalúo un caso de depresión, la persona me dice, me da los indicadores, que se siente desmotivada, que ha perdido el apetito, duerme más que antes, ha tenido ideación suicida, se siente culpable. Entonces, si yo lo evalúo con el marco teórico de la CIE-10, esa entrevista no es científica. Para que mi entrevista sea válida a nivel científico, yo tengo que aplicar los criterios clínicos de la CIE-11. Eso es lo que el estándar internacional, lo que la comunidad científica a nivel de psicopatología
me está respaldando. No solo porque cambió el nombre, cambió el enfoque. El enfoque diagnóstico de la CIE-10 es categórico, mientras que el enfoque de la CIE-11 y del DSM-5 texto revisado es híbrido. Entonces, mi entrevista tiene que ajustarse no solo a los parámetros clínicos actuales, sino también al modelo de psicodiagnóstico psicopatológico. Entonces, yo no puedo entrevistar con un marco teórico desfasado, pues. Es como que yo quisiera diagnosticar personalidad entrevistando como lo hacía Lombroso, ¿no? Con la frenología, ¿se acuerdan? Midiendo el cráneo. No puedo hacer eso. Hay teorías que se han ya descartado, como la teoría freudiana, ¿no? El psicoanálisis no, el psicoanálisis sigue avanzando. El psicoanálisis tiene 15 desarrollos. El psicoanálisis está vivo hoy en día. Lo que se ha cuestionado es el enfoque pansexualista freudiano. Eso sí se ha cuestionado. No al 100%, hay muchas cosas que todavía se trabajan como algunos mecanismos de defensa, ¿no? Como la proyección, por ejemplo. La proyección es algo interesante, ¿ah? Que se ha validado. Pero lo que no se ha podido validar, pues, son los complejos, ¿no? El complejo de Electra, el complejo de Edipo, o que toda la personalidad se fundamente solamente a necesidades sexuales. No, eso ya está desfasadísimo. La psicosexualidad es importantísima para el ser humano, pero no te explica todos los fenómenos de la personalidad del ser humano, pues, no, definitivamente no. Eso es lo que se ha cuestionado. Ahora, imagínate que tú entrevistes personalidad con un enfoque netamente freudiano, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con las técnicas proyectivas. El año 2000, Lilienfeld y su equipo, Lilienfeld es un investigador norteamericano muy reconocido en temas psicométricos, con todo un equipo de investigadores, analiza las propiedades, digamos, vamos a llamarle así, eh, de validez de constructo de las pruebas psicométricas que en ese entonces eran las más importantes en el mundo. Estamos hablando del Rorschach, del TAT y de la figura humana y de la persona bajo la lluvia, ¿no? Le faltó de las frases, el Forer nomás le faltó, pero bueno, incluyó a este marco proyectivo importantísimo, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que ninguna de estas pruebas es válida ni confiable a nivel de generalización. O sea, que dependía mucho de la formación del psicólogo, de la interpretación, de la parte fenomenológica, pero que definitivamente no se podía estandarizar. Es por eso que a partir del año 2000 en adelante pasan a llamarse técnicas proyectivas, no pruebas, porque no tienen validez de, digamos, o sea, no tienen propiedades psicométricas, para hablar más claro. No son pruebas, son técnicas. Y solamente pueden ser válidas a nivel de rigurosidad científica siempre y cuando sean interpretadas con marcos teóricos actualizados, ya no con el pansexualismo freudiano o con la psicodinámica, ya no. Ahora las técnicas proyectivas se trabajan con tres marcos teóricos fundamentales: psicología cognitiva, neurociencias y psicología gestáltica. Adelante, Walter, adelante. Maestro, una consulta sobre ese punto. Ujú, Mm, También cuando hablamos de psicología jurídica forense, también tenemos que estar adscritos a los acuerdos plenarios, ¿no? Por ujú, ejemplo, ¿no? Porque hay un acuerdo plenario 4 y hace un tiempo lo escuché también en una disertación, eh, que todavía hay en ese acuerdo plenario número 4 todavía hay un factor que se llama, y va el ejemplo, ¿no? A los colegas que trabajan en sitios rurales, ¿no? ujú, De la interculturalidad, hablan ahí, en uno de los ujú. acuerdos. Entonces hay un punto donde citan
que los test proyectivos, o sea, por el lenguaje, sería en ese caso, digamos, adaptable o de algo a esa población. Entonces yo le pregunto, bueno, lo especifican más ahí, y usted lo sabe eso, ¿no? El Acuerdo Plenario 4, ¿no? 2015. Yo le Ujú, pregunto, ¿hasta qué punto es eso? Porque si hablamos también de cientificidad, también tenemos que ver las variables, ¿no? Las variables no solamente personas, sino cultural, claro. y más que todo yo lo hablo también dentro, de acuerdo también a las instituciones, porque, y también el Ministerio Público, de los enfoques, ¿no? A los Ujú, cuales está basado también las guías, el protocolo del SEM. Le hago esa pregunta, no sé hasta qué punto, porque igual al momento de sustentar vas a tener que tener, digamos, en resumen, ese bagaje, ¿no? Esa ujú. disertación al momento de acuerdo al caso también, obviamente. No sé, a ver Sí, qué pueda decir. definitivamente. Mira, en casos de análisis intercultural, bueno, en primer lugar, vamos a tener que adecuarnos a las necesidades. Si yo entrevisto en español, pero el paciente es Mashigenga, pues no lo voy a poder entrevistar. El psicólogo tiene que estar preparado para entrevistar en la lengua nativa a esta persona, digamos, ¿no? Pero no yéndonos tan al extremo, sino estamos en una ciudad donde una presunta víctima no tiene, solo estudió, no tiene estudios, ¿ya? No tiene, sí puede hablar, sí puede comunicarse, pero no sabe leer ni escribir. ¿Cómo diagnostico? Con entrevista, anamnesis, observación y registro. Con eso, con eso. No necesito aplicarle técnicas proyectivas, a menos que mi técnica proyectiva esté adecuada, digamos, a hipotetizar y luego corroborar esas hipótesis. Pero los psicólogos latinoamericanos hemos aplicado mal las técnicas proyectivas, a tal punto que las aplicamos en el área organizacional, y eso es no quiero utilizar una palabra menos fuerte, pero esa es una aberración. ¿Cómo es posible que un psicólogo organizacional aplique técnicas proyectivas en grupo? Eso es absurdo, perdónenme, ¿ah? Pero la técnica proyectiva nunca se ha aplicado en masa, nunca se ha aplicado en grupo, porque es personalísima, porque vamos a tener que entrevistar al caso único. Es imposible que la técnica proyectiva se aplique a grupos, pero en el Perú lo hacemos, pues lo hacen. Entonces, ¿qué se hace en el Perú? Tú le aplicas la técnica de la persona bajo la lluvia y como si fuera una radiografía empiezas a analizar. No es así. Esos indicadores que tú puedas, que te llaman la atención, son tus hipótesis que luego la tienes que corroborar con la entrevista proyectiva. O sea, es absurdo pensar que lo que está dibujado yo ya lo voy a interpretar. No, no es así. No es así. Adelante, Walter. Y lo que usted dice va a agarrar otras variables, ¿no? El tiempo, como usted dice, la experticia del colega, porque eso también tiene que tener una experticia, y de alguna manera la teoría que está actualizada. Entonces, a veces eso, pues los operadores de justicia no lo saben, ¿no? Claro. Obviamente, solamente abarcando, obviamente en su rol se abarcan o limitan al marco jurídico. En este caso, como le cito, ¿no? El Acuerdo Plenario 4 de 2015, ¿no? Ahí lo especifica. Claro, en este acuerdo respecto al tema de violación sexual, lo que sugieren es aplicar test proyectivos, dicen prueba, es que está mal, desde el concepto ya está mal. Ahora, hay un tema epistemológico ahí, pues. El juez no le puede decir al médico cómo operar el cerebro. El neurólogo, el neurocirujano sabrá cómo. No le puede decir, ¿sabes qué? Opéralo en 20 minutos, ¿ya? Porque no hay tiempo y por ley tienes que evaluarlo en 20 minutos. Imagínense, eso es absurdo. Entonces, la ley no le puede decir al psicólogo qué instrumentos aplicar o qué método aplicar, eso es absurdo. Entonces, el hecho que sea, digamos, entre comillas, una ley, no quiere decir que se tenga que aplicar porque rompe los estándares éticos, deontológicos, pero sobre todo epistemológicos, porque el derecho me está diciendo a mí como psicólogo cómo debo trabajar. No, pues, no es así.
Entonces yo como psicólogo le diré al juez cómo juzgar. Pues no, tampoco trabaja así. ¿Se dan cuenta? Pero sí es cierto que la ley tiene muchos errores que afectan el trabajo del psicólogo, como por ejemplo, la ley permite que todo psicólogo general a nivel nacional realice una evaluación forense. Eso es absurdo, ¿ah? Eso es absurdo, eso es gravísimo. Es que los juristas, las personas del derecho en el Perú, piensan que la evaluación psicológica forense es como la evaluación médica, ¿no? Se hace en 5 minutos, en 10 minutos. Es como ver y ya te das cuenta que pasa algo. No es así, pues. Nuestra evaluación demora por lo menos 4 horas y media. Un examen médico legal demora en promedio de 20 a 40 minutos y lo hacen en menos todavía, ¿no? Es que no puedes equiparar esas dos intervenciones, pues. No puedes equiparar una medición objetiva que te está midiendo, que te está observando y está registrando a un proceso de evaluación psicológica forense. Eso es absurdo. Entonces, bueno, la ley dice eso, pues está mal, pues está mal. Por eso la ley también cambia, se desarrolla. Ahora, ¿quién le dice a la ley eso está mal? Los científicos. Los científicos. Y como el Perú no tiene forenses que son científicos, me incluyo, no publicamos artículos científicos, entonces eso queda en el limbo, en el vacío. Tiene que haber una autoridad académica que le explique a esos juristas cómo funciona la evaluación psicológica forense, el perfil del profesional, cómo es la metodología, ¿no? También un científico tiene que decirle a los juristas por qué no se llaman test psicológicos estas técnicas proyectivas, en qué aspectos son válidos, ¿no? Y en qué otros no. Entonces, eso va a depender mucho del desarrollo de nuestra especialidad y de cuántos especialistas forenses empiecen a publicar artículos científicos, porque si no, pues la ley la van a hacer personas que no saben cómo trabaja la especialidad psicológica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo voy a aplicar todas las técnicas y los instrumentos siempre y cuando yo pueda demostrar que son científicas. Lo mismo pasa con las pruebas. Yo no puedo aplicar una prueba si no tiene validez de constructo, si no tiene niveles de confiabilidad. Mínimamente tengo que demostrar la validez de constructo y luego su confiabilidad. Por ejemplo, hay una prueba muy, muy, muy interesante a nivel internacional, validada por casi todos los científicos en el mundo, sobre todo a nivel clínico, ¿no? El BDI-2, por ejemplo, ¿no? El inventario de presión de Beck. Es una prueba maravillosa, la verdad. Sí, sí, funciona muy bien, pero ojo, ¿es confiable? Ah, esa es otra cosa. Eso lo tienes que demostrar tú, no el autor original. El autor original ya demostró que es válido ese instrumento, ¿ya? Pero ahora tú, como psicólogo que usa la prueba, tiene que demostrar si es confiable en su muestra de trabajo, por si acaso. Por si acaso. Entonces, claro, los test son referenciales, ¿no? Pero son muy importantes, pues, porque le da rigurosidad a tu proceso de evaluación. En realidad, todo el método tiene que ser riguroso. Tu entrevista, tu anamnesis, tu observación, tu registro y tus pruebas también. O sea, eso le da consistencia y le reduce al mínimo el margen de error a tu diagnóstico. ¿Ya? Adelante, estimado Walter. Maestro, y en los casos, obviamente, como planteo, en algunos casos, de acuerdo a las características del individuo, en el caso de la entrevista, obviamente también la psicología forense se hace ayuda de técnicas de entrevista que están sometidas a rigor científico, ¿no es cierto? Claro, claro. Y ahí es más fuerte porque a nivel clínico hay algunas, pero yo creo que más hay evidencia científica a nivel, por ejemplo, comparando las dos, ¿no? Más creo que es y actualmente ya, bueno, ya está dado en la psicología forense, ¿no? Que tiene más evidencia científica a nivel de las técnicas de entrevista, de acuerdo al caso, ¿no? Claro, como los casos, por ejemplo, de entrevista forense para la obtención de declaración de víctimas, pues no hay protocolos incluso, el SATAC, el NICH, el Michigan, la entrevista cognitiva también se usa para obtener solo la declaración, ¿ah? Solo la declaración.
Pero luego ya vienen las técnicas, digamos, en realidad nosotros utilizamos técnicas clínicas, pero las adaptamos al contexto forense, como por ejemplo, controlando los sesgos de simulación y de disimulación, ¿no? Eso es lo que trabajamos nosotros. También aplicamos tipos diagnósticos. Uno de los más importantes es el diagnóstico multiaxial, que trabaja en 5 ejes, el diagnóstico diferencial, que trabaja en 6 pasos, el diagnóstico nosológico, cuando tenemos que codificar, identificar el diagnóstico preciso, si es que lo encontramos, no siempre lo encontramos, y bueno, un diagnóstico funcional, ¿no? Para evaluar los factores de protección, sobre todo. Entonces, la metodología para llegar al psicodiagnóstico emplea un método mixto, diferentes tipos de diagnóstico psicológico que también se tienen que concentrar en las conclusiones en nuestros informes, ¿no? Pero si se dan cuenta, nuestro psicodiagnóstico es muy, muy confiable, es muy riguroso si se hace respetando los estándares internacionales. Ahora, si tú vas a diagnosticar al ojo, viendo, tú me dices que estás triste, estás deprimido, tú me dices que estás preocupado, estás ansioso, no, pues eso se hacía en 1920, ¿no? Pero la psicología pues, ha evolucionado, la psicología se ha hecho rigurosa. Nuestro diagnóstico es 98, 95% preciso, ¿ah? Siempre y cuando pase todos digamos, filtros, ¿no? Toda esa rigurosidad. El eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5. Diferenciemos, ¿no? Entre una entidad nociológica y otra. ¿Y por qué sí esta, por qué no esta? Entonces, cuando hacemos eso, nuestro diagnóstico es preciso. Ahora, una vez que tenemos el diagnóstico, generalmente aplicamos el aspecto psicométrico. Y acá quiero aclararles algo, ¿no? Los instrumentos psicométricos no diagnostican, pues. Quien diagnostica es el psicólogo aplicando adecuadamente sus técnicas e instrumentos, pero de por sí, el instrumento psicométrico no está diseñado para diagnosticar, está diseñado para medir ciertos constructos que luego nosotros vamos a tratar de analizar, identificar. La psicometría, básicamente la psicometría forense, puede ser entendida como una especialidad eh, que mide, estudia procesos de medición. También puede entenderse como el fundamento para la construcción y uso de los test psicológicos. La psicometría es considerada como una herramienta fundamental en el proceso de psicodiagnóstico de los psicólogos. Gracias a la psicometría, muchos resultados pueden ser replicables. Tu método de evaluación puede ser replicable. Se considera a las pruebas psicométricas como la tecnología más sofisticada con la que cuenta el psicólogo actualmente. Van a venir cosas mucho más sofisticadas. Ya la telepsicología, la psicología cibernética está en muy, muy buen auge ahorita. Hay un laboratorio en México y la Universidad Continental de Perú también ha modificado su malla curricular para darle entrada y desarrollo a la ciberpsicología. Es increíble lo que se está trabajando en ese campo de estudio, que probablemente los test de lápiz y papel, los cuestionarios que nosotros trabajamos actualmente, pues queden en desuso más adelante, ¿no? Porque ya se va a trabajar con biomarcadores, se va a trabajar con metaverso, una serie de tecnología, pero que es increíble, la verdad. Eh, es muy importante el cómo se aplican los instrumentos, ¿ya? ¿Con qué criterio yo aplico un instrumento? Y obviamente dentro de esos criterios están las propiedades psicométricas. El demostrar que esas pruebas son válidas y confiables para mi muestra de estudio, ¿ya? Entonces, en el contexto de la psicometría forense o clínica forense, lo que vamos a trabajar, vamos a preferir instrumentos que tengan variables de control, o sea,
Los instrumentos clínicos son muy importantes, pero no todos funcionan en el ámbito forense, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero evaluar competencias parentales de dos papás, ¿no? Que se están disputando la tenencia de sus hijos. Entonces yo le pregunto al papá y a la mamá, ¿usted se considera un buen padre? Ah, el mejor, pues cinco, ¿no? Cinco. ¿Usted ayuda en las tareas a sus hijos? Siempre. ¿Usted le prepara un desayuno saludable? Siempre. Mentira, pues, ¿no? ¿Cómo controlas eso? ¿Usted educa a sus hijos de manera democrática? Siempre. ¿Alguna vez ha golpeado a su hijo para corregirlo? Nunca, jamás. Esos instrumentos que no tienen variables de control eh, no te garantizan un buen, digamos, un buen rendimiento al momento de medir las variables en contexto forense, ¿no? Entonces, los psicólogos forenses lo que solemos utilizar son instrumentos que nos permitan controlar el protocolo, controlar el estilo de respuesta del evaluado e identificar si está simulando, disimulando, si es consistente, si es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto, nosotros tenemos que diferenciar conceptos como simulación, disimulación y sobresimulación. Esos tres como base, ¿ya? ¿Qué cosa es simular? Presentarme peor de lo que en realidad estoy. O sea, expresar síntomas clínicos que no tengo. No tengo esos síntomas, pero yo los suelto para que el evaluador me perciba afectado, por ejemplo, ¿no? O como víctima. Eso es simular. Expresar síntomas que no tengo. La disimulación es lo contrario. Oculto síntomas que sí tengo. Entonces, la disimulación es presentarme mejor de lo que en realidad soy. Presentar un yo ideal, digamos, una persona aceptable. Y bueno, la simulación es mucho más probable en víctimas, a un 13%, están haciendo los cálculos los investigadores, pero la disimulación, que es mucho más probable en presuntos agresores, llega a un 75% en promedio, imagínense. 75%, eso es increíble, ¿no? La sobresimulación es exagerar los pocos síntomas que yo tengo. O sea, sí tengo síntomas, pero los exagero. Eso es sobresimular. Mínimamente esos tres tienen que estar bien, bien entendidos. Entonces, justamente para controlar esos sesgos, los psicólogos clínicos forenses aplicamos pruebas que nos permitan controlar el protocolo, que nos permitan justamente validar ese protocolo y sobre todo detectar el estilo de respuesta del evaluado. Aquí tenemos al MMPI-3, que es una de las pruebas más sofisticadas en el mundo de la psicometría para medir variables clínicas de personalidad, ¿no? Entonces, esta prueba, desde su versión del 2RF del 2008, ya te presenta 10 escalas de validez, imagínate, 10 escalas de control, 10. Es increíble, es la prueba que más escalas de control tiene en el mundo, ¿no? Pero obviamente si se aplica completa, pues si se aplica adecuadamente, si se aplica el formato original. Aquí en el Perú aplican el Minimul, que son 50 ítems de los 700 que tiene el MMPI de 1943. Entonces, imagínense, ¿no? El Minimul no tiene validez de constructo, es de 1943. Y bueno, lo siguen aplicando, pues eso ya es algo aterrador, ¿no? Eso ya aterra, pues la verdad. Te hace pensar, ¿realmente están formando a los psicólogos peruanos con estándares de calidad, ¿no? Yo entiendo que lo aplique un estudiante que está en formación, ¿no? Que no sabe todavía, pero que lo aplique en el Ministerio Público, eso ya me da un poquito de escalofríos, la verdad. Y cuando le preguntas, oye, ¿por qué aplicas el mínimo? Ah, no, mis colegas también lo hacen, así nos han capacitado. No, no lo creo.
No lo creo, no lo creo, la verdad, pero bueno. Hay pruebas que te permiten justamente validar esos sesgos, como el ICE de Baron, que es una prueba muy interesante, adaptada al contexto peruano por Ugarriza, Nelly Ugarriza y Soy Lavanto, y sus equipos, obviamente, ¿no? En el año 2000, justamente, ya cumplió 24 años esta adaptación, pero te permite controlar siete controles, o sea, siete variables de control, ¿no? Siete, imagínate. Solo está debajo del MMPI 3, ¿no? Que te permite controlar 10 variables de control. El Milon 3 permite hacer 4 controles, el Milon 4 5 controles. El LSB50 te permite hacer 2 controles, el de minimización y el de magnificación, ¿ya? Claro, acá nos dicen el Milon 4 y el Pi sabiendo que tienen evidencia. Sí, pues sí, los dos son muy interesantes, la verdad. El Pi, sobre todo, que es un instrumento híbrido, y el Milon 4, que es un monstruo, pues con los análisis Grossman, ¿no? Definitivamente. Ojo que el Milon 3 tiene validez de constructo, pero ha perdido validez de criterio, porque el Milon 3 sigue siendo categórico. En cambio, el Milon 4 es híbrido, al igual que el Pi, al igual que el MMPI 3, al igual que el MIPS 2, al igual que el MASI 2. O sea, todos esos instrumentos se han adaptado al enfoque híbrido, ¿ya? Al enfoque híbrido. El Milon 3 sí tiene validez de constructo, pero ya no tiene validez de criterio. El MMPI 2RF tiene validez de constructo, pero ya no tiene validez de criterio tampoco. ¿Se dan cuenta? Esas cositas han cambiado, ¿no? Entonces, justamente en el curso de psicometría es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Acá, ya para ir terminando esta parte, vemos que el hecho que tu instrumento sea confiable no quiere decir que sea pertinente, ¿no? Entonces, imagínate. Nosotros aplicamos 2 instrumentos a los infractores a la ley penal, uno de agresividad y uno de clima social familiar. Y miren, tanto en la muestra escolar como en la muestra forense son confiables, ¿ah? Son confiables los instrumentos. Pero en la clínica, en la praxis, digamos, no cuadraban esos resultados. O sea, los infractores a la ley penal tenían menos agresividad y más clima social familiar. Y eso no cuadraba, pues. Es al contrario. Cuando tú entrevistas a los infractores a la ley penal, tienen más agresividad y menor clima social familiar que la población normal. Eso es definitivo. Pero ahí están, pues, los resultados psicométricos, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? O está fallando el instrumento, o está fallando el psicólogo, o están fallando los dos. Y sí, pues, ¿no? Miren lo que estaba fallando. No estábamos controlando la deseabilidad social. Los infractores a la ley penal tienen 83% de deseabilidad social. O sea, te falsean los instrumentos. Y no lo estábamos controlando el año 2016, el año 2017. El 2018 descubrimos este fenómeno, ¿ve? En Lima Sur. El porcentaje de deseabilidad social o de disimulación es de 41 o 40%, pero en la muestra forense se duplica. Más de 8 de 10 evaluados te disimula las pruebas. ¿Mm? Te disimula las pruebas. Ahí está. A partir de ese entonces, ya para el año 2019-2020, empezamos a hacer mucho mayor producción psicométrica en forense de Lima Sur. Ya empezamos a trabajar con Lima Cercado, San Borja también, y empezamos a demostrar los niveles de confiabilidad de estas pruebas y muchas más en muestras forenses, porque todas las confiabilidades eran de clínica educativa, organizacional, pero en forense se hacía muy poco. Entonces, a partir de ese entonces, nos dedicamos a hacer pruebas piloto. Y como ven, la gran mayoría de pruebas, como el BDI 2, el CDI, el CMASR2, el AMAS, el 90R, el LSB50, el Baron, el STAI, son pruebas confiables en estas muestras piloto. Ojo con eso. Esto lo tiene que hacer cada psicólogo profesional.
Debemos también tener presente, perdón, la vigencia y obsolescencia de los tests, ¿ya? Por ejemplo, el WISE es una prueba válida, pero en su versión actual. Tú no puedes aplicar el WISE 1 de 1975. Ya no puedes aplicar el WISE R, el WISE 3. Tienes que aplicar el WISE 4. Creo que está en el 5 ahora, ¿no? Miren, imagínense, ¿eh? Imagínense. Lo mismo pasa con el Milon. Ya no puedes aplicar el Milon 1, el Milon 2. Incluso el Milon 3 ya está siendo ya cuestionado. Tienes que aplicar el Milon 4. Ya no puedes aplicar el MASI 1, tienes que aplicar el MASI 2. Incluso hay un MPASI, ¿no? Que se aplica de 8 a 12 años de edad, increíble, pero ahí está. Ya no puedes aplicar el MIPS, ahora tienes que aplicar el MIPS revisado. Y de esta manera, estimados participantes, hemos tratado de hacer una pequeña introducción a la parte de la psicometría y cómo ésta se va a integrar a nuestra metodología. Nuestro diagnóstico no depende del instrumento, no depende ni siquiera de la psicometría. Nuestro diagnóstico depende del método científico, ¿ya? Y este método científico hace uso de técnicas e instrumentos debidamente fundamentados, con rigurosidad científica. A eso vamos a apuntar en el psicodiagnóstico clínico o clínico forense que vamos a llevar en los cursos posteriores. Ajá. Eh, eh, ahora estamos trabajando bastante en colaboración con colegas colombianos y muy pronto vamos a empezar a publicar diversos artículos científicos a través de un staff docente que se está haciendo cargo de tanto la especialidad de psicología forense y la maestría en psicología forense de una universidad en la cual trabajo. Entonces va a haber buenos resultados al respecto. Estamos congregando a maestros como el doctor Aguinaga, Murillo, Manuel Torres, Rosario Girón, Gina Bardelli, Jenny Jungo. Entonces, estamos tratando de congregar a los psicólogos forenses más representativos del Perú y de esta manera publicar con el respaldo de universidades, ¿no? Entonces, creo que también Cayetano está también muy interesado en el proyecto y estamos trabajando en ello. Por ejemplo, en una maestría donde yo colaboro, que se va a aperturar el año 2025, uno de los cursos es elaboración de artículos científicos mediante estudios pilotos forenses. Es un curso, ¿ve? Que te va a enseñar a publicar artículos científicos mediante este tipo de estudios piloto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que estamos tratando de impulsar con los colegas. Y entiendo que hay muchos más referentes, pero lamentablemente si no publicas, no existes. Si no publicas artículo científico, no puedes ser considerado referente. Referente eres cuando te refieren, o sea, cuando te citan. Ahí te conviertes en referente, ¿no? Echeburúa es referente porque todos lo referenciamos. Arce, Fariñas, son referentes porque los citamos, porque los referenciamos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora, un grupo de colegas, y bueno, esperamos que para el 2025 ya esto se propulse en realidad, ¿no? No solo se impulse, no solo se desarrolle, sino se dispare a un nivel muchísimo más, más efectivo. Esperanza, levantaste la manito, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Eh, en los casos, por ejemplo, cuando se quiere evaluar a los agresores Ajá, hacia la pareja, ajá, bueno, los tres que a mí me interesan, por ejemplo, aplicar, bueno, yo más que nada estoy relacionada, por ejemplo, la impulsividad, la agresividad, la ira, ¿no? Como ujú, una valoración de riesgo, porque de repente este agresor, pues, si bien es cierto, fue un suceso único, ujú, para poder validarlo en relación a cuál es el riesgo, ¿no? En este sentido, para poder eh,
concluir, ¿no? De una manera, pues, de repente en relación a este agresor, ¿no? Que es lo que Ujú, está solicitando de repente el operador de justicia, ¿no? ujú, Eh, ¿qué test? Bueno, yo encontré, bueno, he encontrado un test, no sé si habrá escuchado hablar sobre la doctora Buquet Escobedo, que había hecho, o bueno, ha elaborado un test de agresividad en México, que no ujú. se ha adaptado, pero precisamente en cuanto a los factores que ella menciona, o están relacionados precisamente algunas preguntas en relación a la hostilidad en la pareja, ¿no? Para Excelente. poder, para poder adaptar este test acá en Perú, el problema es que esta prueba utiliza una escala Ujú, de Likert muy extensa, por decir así, porque menciona, por ejemplo, que elija el usuario, ¿no? Entre, a ver, ¿cuál es la escala de Likert acá? Justamente lo tengo acá en la mano, donde dice, ¿no? Eh, nunca, posiblemente, bueno, ya sí, ¿no? O sea, son como seis. Y yo, sinceramente, para ujú. poder considerarlo en una población, por ejemplo, que esté en penal y que Claro. de repente esté por feminicidio y tentativa de feminicidio, ¿no? Por decir, esa sería mi muestra, es lo que más o Ujú, menos estoy ujú. idealizando. ¿Cómo podría considerar esta escala de Likert? ¿Se puede Ya. reducir o no se puede reducir? A eso voy, ¿no? Eso sería No, mis, respeta adaptar, cómo respeta, considerar. ya, te explico. Ahí tienes que respetar el formato original y hacer tu estudio piloto primero. No te compliques. Primero haz tu estudio piloto. Primero prueba este instrumento. Pruébalo. Y te vas a dar cuenta que en la muestra penitenciaria probablemente no sea confiable. Entonces, ya no tendría sentido adaptarlo, sino construir a otro. ¿Sabes lo que se trabaja en agresores o en personas privadas de la libertad? Instrumentos actuariales. Instrumentos actuariales. Si yo quiero valorar el riesgo de violencia contra la pareja, tengo que aplicar la SARA. Ese es el instrumento que yo voy a aplicar. Si yo quiero evaluar el riesgo de violencia sexual, tengo que aplicar el CVR20 en su Ujú. versión 3. Anotado, ¿no? Eso es lo que tengo que aplicar. Si yo quiero evaluar este riesgo de violencia en general, voy a tener que aplicar el HCR20 en su versión 3 también. Esos son los instrumentos. Yo quiero evaluar factores de riesgo y de protección en adolescentes infractores. Tengo dos opciones, el BRAI o el SABRI. Eso tengo que aplicar, ¿te das cuenta? Yo quiero evaluar sintomatología disocial, sociopática Oh, o psicopática, ¿no? El PCLR, pues, ¿no? De Robert Harry. Mira, haz la prueba, aplícale ese instrumento así, tal cual, del original, tal cual, aplícalo a 40 presos. Si te sale confiable de 0,90 para arriba en cada dimensión, ahora sí, lánzate con la adaptación peruana. Si no te sale confiabilidad por dimensiones, ese instrumento no puede aplicarse a esa población. ¿Ya? mm, Y ojo que la confiabilidad se hace por dimensiones. Nunca presenten alfa total cuando el instrumento es eh, multidimensional. No existe el alfa total. ¿Ya? No existe el alfa total, ni el omega de McDonald's total. No existe la confiabilidad total, por favor. La confiabilidad solo se puede demostrar por dimensiones. Cuando el instrumento es unidimensional, ahí sí, obviamente, pues ahí sí, porque es una sola dimensión, como el BDI2, pues, ¿no? Unidimensional. Pero si tu instrumento tiene tres, cuatro dimensiones, por cada dimensión tienes que demostrar la confiabilidad. ¿De mm, acuerdo, Esperanza? Entonces, haz el piloto primero. Yo te sugeriría hacer el piloto, o sea, mide el terreno, no te lances, porque al final probablemente no llegues a demostrar la confiabilidad de la prueba y el esfuerzo va a ser, pues, hasta cierto punto en vano por no haber cumplido con un requisito de la metodología científica, en este caso, que es el estudio piloto, justamente, ¿no? claro. Mm, Mm, perfecto, doctor. Sí, porque quería hacer una correlación allí, ¿no? Utilizar de repente,
El Barrett, que es tan usado y está adaptado acá al Perú, el de agresividad que encontré este de la doctora Buquet que le acabo de Mm. mencionar, y el Extaxi, ¿no? Que vendría a ser la ira, ¿no? Tres constructos que se podrían bien Uy, correlacionar en el aspecto de valoración de riesgo, ¿no? En por lo agresores hacia... menos el Staxi 2, el Staxi 2 lamentablemente no tiene validez de contenido en el Perú. No tiene, tú lee las preguntas del Staxi Ya. 2. Uy, ahí hay unos problemas gravísimos. El Barrat lo hemos probado en dos penitenciarías de Huancayo, una de mujeres, uno de varones, también es muy frágil el Barrat, muy frágil, pero como te digo, es que va a Mm, depender de tu muestra piloto. Primero tienes que probar las pruebas antes de mandarte con la investigación, porque al final no son confiables y tu data ya no te permite hacer un análisis confiable, por lo tanto tus resultados tampoco son confiables. entiendo. Ajá, Ok. primero tus pilotos, Ya. trabaja tus pilotos. Con una muestra mínima de 40 me dice, ¿no? 40 funciona muy bien. Antes estábamos trabajando con 20, 25, pero nos hemos dado que con 40 se estabiliza. 40 unidades de análisis bien seleccionadas, o sea, protocolos bien aplicados, ¿no? Perfecto. 40 es ideal, 40 como estudio piloto es ideal. Si es más, mejor, pero Mm, 40 se estabiliza mucho la parte estadística. ya, doctor, muchas gracias. Correcto. Muy bien, estimados. No sé si habrá alguna otra pregunta hasta aquí para ir cerrando la parte introductoria. Repito, vamos a tratar de profundizar en los cursos tanto de psicometría clínica, psicometría forense, estos detalles. Vamos a compartir también con ustedes algún material, tanto bibliográfico como de instrumentos. Justamente en esos cursos es donde analizamos los ítems de algunas pruebas, ¿no? Para explicarle lo que es la validez de contenido, por ejemplo, la validez de criterio también, ¿no? Cuando comparamos el Milon 3 con el Milon 4, en qué es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, yo les agradezco por habernos acompañado, por su predisposición y nos estamos viendo en próximos escenarios. Muchas gracias y muy amables. Hasta pronto.